Vamos a empezar a leer el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Vamos en la página 54. Y dice, personal o emocional. La definición de Salovey subsume a la inteligencia personal de Gardner y las organiza hasta llegar a abarcar 5 competencias principales: el conocimiento de las propias emociones, el conocimiento de un mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece. Constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Como veremos en el capítulo 4, la capacidad de seguir momentos a momentos nuestros sentimientos resulta crucial para la introspección psicológica y para la comprensión de uno mismo. Por otro lado, la incapacidad de recibir nuestros verdaderos sentimientos nos deja completamente a su merced. Las personas que tienen una mayor certeza de emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos reales. Por ejemplo, a la hora de decir con quién casarse o qué profesión elegir, la capacidad de controlar las emociones, la conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. En el capítulo 5 examinaremos la capacidad de tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, de la irritabilidad exagerada y de las consecuencias que acarrea su ausencia. Las personas que crecen de esta habilidad tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables, mientras que por lo contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad se recuperan mucho más rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida. La capacidad de motivarse a uno mismo, como veremos en el capítulo 6, el control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para exponer y mantener la atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional, la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, constituye un imponderable que subyace a todo logro, y si somos capaces de sumergirnos en el estado de flujo, estaremos más capacitados para lograr resultados sobresalientes en cualquier área de la vida. Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces en todas las empresas que acometen. 4. El reconocimiento de las emociones ajenas, la empatía, otra capacidad que se sienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la habilidad popular fundamental. En el capítulo 7 examinaremos las raíces de la empatía, el coste social de la falta de armonía emocional y las razones por las cuales la empatía puede proceder la llama del altruismo. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales sociales útiles que indican que necesitas o que quieres los demás, y esta capacidad las hace más aptas para el desempeño de vocaciones tales como las profesiones sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de empresas. 5. El control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa en una medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. En el capítulo 8 revisaremos las competencias a la incompetencia social y las habilidades concretas involucradas en esta facultad. Estas son las habilidades que subyacen en la popularidad del liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este tipo de habilidades suelen ser auténticas estrellas, que tienen éxito en todas las actividades vinculadas a la relación interpersonal. No todas las personas manifiestan el mismo grado de pericia en cada uno de estos dominios. Hay quienes son sumamente diestros en gobernar su propia ansiedad, por ejemplo, pero en cambio
son relativamente ineptos para son ineptos. Ya me perdí, bro. Cuando se trata de apaciguar los trastornos emocionales ajenos. A fin de cuentas, el sustrato de continuación, el cerebro es asombrosamente plástico y se halla sometido a un continuo proceso de aprendizaje. Las lagunas en la habilidad emocional pueden remedirse en términos generales. Cada uno de estos dominios representa un conjunto de hábitos y de acciones que con el esfuerzo adecuado pueden llegar a mejorarse. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, los tipos puros. El coeficiente y la inteligencia emocional no son conceptos contrapuestos, sino tan solo diferentes. Todos nosotros representamos una combinación peculiar entre el intelecto y la emoción. Las personas que tienen un elevado coeficiente intelectual, pero que en cambio manifiestan una escasa inteligencia emocional, o que por el contrario muestran un bajo coeficiente intelectual con una elevada inteligencia emocional, suelen ser, a pesar de los estereotipos, relativamente raras. En cambio, parece que como si existiera una débil correlación entre el coeficiente intelectual, ciertos aspectos de la inteligencia emocional, aunque una correlación lo suficiente débil como para dejar bien claro que se trata de entidades completamente independientes. A diferencia de lo que ocurre con los test habituales del coeficiente intelectual, no existe ni jamás podrá existir un solo test de papel y lápiz capaz de determinar el grado de inteligencia emocional. Aunque se ha llevado a cabo una amplia investigación de los elementos que componen la inteligencia emocional, algunos de ellos, como la empatía, por ejemplo, solo pueden valorarse poniendo a prueba la habilidad real de personas para ejecutar una tarea específica, como por ejemplo el reconocimiento de las expresiones faciales ajenas grabadas en video. Aún así, Jack Block, psicólogo de una universidad californiana de Berkeley, utilizando una medida muy similar a la inteligencia emocional que él denomina capacidad adaptiva del ego, y que concluye las principales competencias emocionales y sociales, ha establecido una comparación de los dos tipos teóricamente puros: el tipo puro de individuo con un elevado coeficiente intelectual y el tipo puro de individuo con actitudes emocionales altamente desarrolladas. Las diferencias encontradas a este respecto son sumamente expresivas. El tipo puro de individuo con un alto coeficiente intelectual, esto es soslayando la inteligencia emocional, constituye a casi una caricatura de intelectual, entregando el dominio de la mente, pero completamente inepto en su mundo personal. Los rasgos más sobresalientes difieren ligeramente entre mujeres y hombres. No es de extrañar que los hombres con un elevado coeficiente intelectual se caracterizan por una amplia gama de intereses y habilidades intelectuales, y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y un poco dados a reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, apresivos, inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general, y son poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos y tranquilos. Por el contrario, los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados, extravertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una noble capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son
afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y propiada, se siente una suma a gusto consigo mismos, con sus semejantes y en el universo social en el que viven. Por su parte, el tipo puro de mujer con un elevado coeficiente manifiesta una previsible confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses éticos e intelectuales. También tiende a ser extrospectiva, dispuesta a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad, y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su enfado, aunque pueda expresarlo de un modo indirecto. En cambio, las mujeres emocionales inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambajes. Tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida siempre tiene un sentido, al igual que ocurre con los hombres. Suelen ser abiertas y sociales, expresan sus sentimientos adecuadamente en lugar de entregarse, por así decirlo, a arranques emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse, y soportan bien la tensión. Su equilibrio social las permite hacer rápidamente nuevas amistades. Se sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las experiencias sensoriales, y a diferencias de lo que ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado coeficiente intelectual. Raramente se sienten ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones. Estos retratos obviamente resultan caricaturescos, porque toda persona es el resultado de la combinación en distintas proporciones entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Pero en cualquier caso nos ofrece una visión sumamente instructiva del tipo de aptitudes específicas que ambas dimensiones pueden aportar al conglomerado de cualidades que constituye una persona. Ambas imágenes pues se representan combinadas, porque toda persona posee inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, aunque lo cierto es que la inteligencia emocional exporta con mucha diferencia la clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos. 4. Conócete a ti mismo. Según cuenta un viejo relato japonés, en cierta ocasión un belicoso samurái desafió a un anciano maestro zen que le explicara los conceptos de cielo e infierno, pero el monje replicó con desprecio: no eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái, herido en su honor, montó en cólera y desvainando la espalda exclamó: tu impertinencia te costará la vida. Eso, replicó entonces el maestro, es el infierno. Conmovido por la exactitud de las palabras del maestro sobre la cólera que lo estaban atenazando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido. Y eso, concluyó entonces el maestro, eso es el cielo, la súbita caída en cuenta del samurái de su propio desasiego ilustra a la perfección la diferencia crucial existe entre
permanecer atrapado por un sentimiento y darse cuenta de que uno está siendo arrastrado por él. La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar, constituye a la piedra angular de la inteligencia emocional. A primera vista tal vez pensemos que nuestros sentimientos son evidentes, pero una reflexión más cuidadosa nos recordará las muchas ocasiones en las que realmente no hemos reparado o hemos reparado demasiado tarde en lo que sentíamos con respecto a algo. Los psicólogos utilizan el engorroso término metafórico cognición para hablar de la conciencia de los procesos de las emociones, procesos del pensamiento. Revisa qué es mi dijo. Del pensamiento y de metaestado para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo por mi parte prefiero la expresión conciencia de uno mismo, la atención continua de los propios estados internos, esa conciencia autorreflexiva, la atención continua a los propios estados internos, esa conciencia autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas las emociones. Esta cualidad en la que la atención admite la manera imparcial, el no reactiva todo cuando discurre por la conciencia como si se tratara de un testigo, se asemeja al tipo de atención que Freud recomendaba a quienes querían dedicarse al psicanálisis, la llamada atención neutra flotante. Algunos psicoanalistas denominan ego observador a esta capacidad que permite el analista percibir lo que el proceso de la asociación libre despierta en el paciente y sus propias reacciones ante los comentarios del paciente. Este tipo de conciencia de un mismo tipo parece requerir una activación del neocórtex, especialmente de las áreas del lenguaje destinadas a identificar y nombrar las emociones. La conciencia de uno mismo no es un tipo de atención que se vea fácilmente arrastrada por las emociones que reaccionen en demasia o que amplifique lo que se perciba, sino que por el contrario constituye una actividad neutra que mantiene la atención sobre uno mismo aún medio de la más turbulenta agitación emocional. William Skidron parece escribir esta facultad cuando, al hablar de su profunda depresión, menciona la sensación de estar acompañado por una especie de segundo no yo, un observador espectacular que desapasionada curiosidad de sus profundos desasosiegos. En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos
En el peor constituye una especie de paso atrás que permite distanciarse de la experiencia y ubicarse en una corriente paralela de conciencia que es meta, que flota por encima o que está junto a la corriente principal y en consecuencia impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, y en cambio favorece la toma de conciencia. Esta, por ejemplo, es la diferencia que existe entre estar violentamente enojado con alguien y tener aún en medio el enojo, la conciencia autorreflexiva, la que estoy enojado en términos de mecánica neural de la conciencia es muy es muy se me tapa la nariz, se me cierra la garganta por la nariz, es que no puedo respirar bien por la nariz. Ahora sí vamos a seguirle. ¿Dónde vamos? Es muy posible, es muy posible. Evidente. Bueno, vamos a empezar otra vez. Que amplifique lo que se parecía, sino que por el contrario constituye una actividad que con neutra que con que mantiene la atención sobre uno mismo aún en medio de la más turbulenta agitación emocional. William Sticknron parece describir esta facultad cuando, al hablar de su profunda depresión, menciona la sensación de estar acompañado por una especie de segundo y o un observador espectral que, sin compartir la demencia de su doble, es capaz de darse cuenta con desapasionada curiosidad de sus profundos desasosiegos. En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos. En el peor constituye a una especie de paso atrás que permite distanciarse de la experiencia y ubicarse en una corriente paralela de conciencia que es beta, que flota por encima o que está junto a la corriente principal y en consecuencia impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, y en cambio favorece la toma de conciencia. Está ejemplo con alguien y tener aún en medio el enojo, la conciencia autorreflexiva de que estoy enojado en términos de la mecánica neural de la conciencia. Es muy posible que este cambio sutil en la actividad mental constituya una señal evidente de la que el neocórtex está controlado
activamente la emoción. Un primer paso en el camino hacia el control. La toma de conciencia. La toma de conciencia. La toma de conciencia. El conocimiento. Sí. Muy posible que este cambio sutil de la actividad mental constituya una señal evidente de que el cortex está controlado activamente la emoción. Un primer paso en el cambio hacia el control, la conciencia de las emociones constituye la habilidad emocional fundamental, el conocimiento sobre el que se edifican otras habilidades de este tipo como el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades de este tipo como el autocontrol emocional. Por ejemplo, en palabras de John Mayer, un psicólogo de Universidad of New Hampshire, que junto a Peter Salovey de Yale ha formulado la teoría de la inteligencia emocional. Ser consciente de uno mismo significa ser consciente de nuestros estados de ánimos y de los pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo. Ser consciente de uno mismo, en suma, es estar atento a los estados internos, es estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos. Pero Mayer también descubrió que esta sensibilidad puede no ser tan ecuánime como ocurre, por ejemplo, en el caso de los típicos pensamientos en los que uno, dándose cuenta de sus propias emociones, dice: no debería sentir esto, estoy pensando en cosas positivas para animarme, o en el caso de una conciencia más restringida de uno mismo, el pensamiento fugaz de que no debería pensar en estas cosas. Aunque haya una diferencia lógica entre ser consciente de los sentimientos e intentar transformarlos, Mayer ha descubierto que para todo propósito práctico ambas cuestiones van de la mano y que tomar conciencia de un estado de ánimo negativo conlleva también el intento de desembarazarnos de él. Pero el hecho es que la toma de conciencia de los sentimientos no tiene nada que ver con tratar a un niño cuya ira le ha llevado a golpear a un compañero. Tal vez podamos detener la pelea, pero con ello no anularemos la ira, porque el pensamiento del niño sigue todavía fijando al desencadenante de su enfado. Pero él me ha quitado mi juguete, y de ese modo jamás lograremos erradicar la cólera en cualquier caso. La comprensión que acompaña a la conciencia de uno mismo tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos negativos intensos, y no solo nos brinda la posibilidad de no quedar sometidos a su flujo, sino que también nos proporciona la oportunidad de liberarnos de ellos, de conseguir en suma un mayor grado de libertad.
En opiniones de Mayer, existen varios estilos diferentes de personas en cuanto a la forma de entender a tratar con sus emociones. La persona consciente de sí misma, como es comprensible, la persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras lo está experimentando, goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su personalidad, personas autónomas y seguras de sus propias fronteras, personas psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva de la vida. Personas que cuando caen en un estado de ánimo negativo no le dan vueltas obsesivamente y en consecuencia no tardan en salir de él. Su atención en suma les ayuda a controlar sus emociones. Las personas atrapadas en sus emociones son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapaces de escapar de ellas, como si fueran esclavos de sus estados de ánimo. Son personas muy vulnerables y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa misma falta de perspectiva los hace sentirse abrumados y perdidos en las emociones. En consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan de escapar de los estados de ánimos negativos. Las personas que aceptan resignadamente sus emociones son personas que, si bien suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, también tienden a aceptar pasivamente sus estados de ánimo y por ello mismo no suelen tratar de cambiarlos. Parece haber dos tipos de espectadores: los que suelen estar de buen humor y se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo, y los que a pesar de su claridad son proclives a los estados de ánimo negativos y lo aceptan con una actitud de con una actitud de laissez-faire que les lleva a no tratar de cambiarlos a pesar de la molestia que suponen. Una pauta que suele encontrarse entre aquellas personas deprimidas que están resignadas con la situación en que se encuentran. El apasionado y el indiferente. Imagine por un momento que está volando entre Nueva York y San Francisco. El vuelo ha sido muy tranquilo, pero aproximadamente las montañas rocosas se escuchan a la voz del piloto advirtiendo: señoras y caballeros, estamos a punto de atravesar una zona de turbulencia atmosférica. Les rogamos que regresen a sus asientos y se abrochen los cinturones. Luego el avión entra en la turbulencia y se ve sacudiendo de arriba a abajo y de un lado al otro como una pelota de playa a merced de las olas. ¿Qué es lo que usted haría en esa situación? Es el tipo de persona que se desconectaría de todo y seguiría ensimismado en un libro, una revista o la película que en aquel momento estuviera proyectándose. ¿Acaso echaría mano rápidamente a la hoja de instrucciones a seguir en caso de emergencia? ¿Acudiría el rostro de las azafatas y las auxiliares de vuelo en busca de algún signo de pánico? ¿O prestaría atención al sonido de los motores tratando de advertir en ellos algún sonido alarmante? El tipo de respuesta natural que tengamos ante la situación refleja la actitud de nuestra atención ante el estrés. En realidad, esta misma escena forma parte de una de las pruebas de un test desarrollado por Suzanne Miller, una psicóloga de la Temple University, para determinar si en una situación angustiante la persona tiene que centrar minuciosamente su atención en todos los detalles de la situación, o si por el contrario afronta sus momentos de ansiedad tratando de distraerse, porque el hecho es que estas dos actitudes
atencionales hacia el peligro tienen consecuencias muy diferentes en la forma en que la gente experimenta sus propias reacciones emocionales. Quienes entienden los detalles por este mismo motivo tienden a amplificar inconscientemente la magnitud de sus propias reacciones, especialmente en el caso de su atención. Despoja de la humanidad que proporciona la conciencia de uno mismo, en el resultado que sus emociones parecen más intensas, quienes por el contrario se minimizan, sino que también disminuyen a la intensidad de su respuesta emocional. Esto significa que en los casos extremos la conciencia emocional de algunas personas es abrumadora, mientras que la de otras casi inexistentes. Considere, si no, el caso de aquel estudiante interno que cierta noche, al descubrir en su dormitorio, cogió un extintor y lo apagó. No hay nada especialmente extraño en su conducta, a excepción del hecho de que en lugar de correr a apagar el fuego, nuestro estudiante lo hizo caminando tranquilamente, porque para él no existía ninguna situación de peligro. Esta anécdota me fue contada por Edwin Digner, un psicólogo de la Universidad de Illinois en Urbana, que se ha dedicado a estudiar la intensidad con la que la gente experimenta sus emociones. El estudiante del que hablamos detectaba entre todos los casos estudiados por el INER como uno de los menos desapasionada, alguien que atraviesa la vida sintiendo poco a nada, aunque medio de una situación de peligro de incendio como la descrita consideración ahora. Ahora, en el otro extremo del espectro de Disney, el caso de una mujer que quedó muy consternada durante varios días por haber perdido su pluma o estilográfica favorita. En otra ocasión, esta misma mujer se encaminó tanto al ver un anuncio de rebajas de zapatos que dejó todo lo que estaba haciendo, montó a toda prisa en su coche y condujo sin parar durante 3 horas hasta llegar a Chicago, donde se hallaba la zapatería en cuestión. Donde se hallaba la zapatería en cuestión. Según Disney, las mujeres suelen experimentar las emociones en general, tanto positivas como negativas, con más intensidad que los hombres. En cualquier caso, y dejando de lado las diferencias de sexo, la vida emocional es más rica para quienes perciben más. Por otra parte, el exceso de sensibilidad emocional supone una verdadera tormenta emocional, ya sea celestial o infernal, para las personas situadas en uno de los extremos al continuo de Disney. Mientras que quienes se hallan en el otro polo apenas si experimentan sentimientos alguno, aún en las circunstancias más extremas. El hombre sin sentimientos. Gary era un cirujano de éxito, inteligente y solicitó, pero su novia Ellen estaba exasperada porque en el terreno emocional Gary era una persona
chata y sumamente reservada. Podía hablar brillantemente de cuestiones científicas y artísticas, pero en lo tocante a sus sentimientos era aún con ella absolutamente expresivo, y por más que ella trataba de mover sus emociones, Gary permanecía indiferente e impasible y no cesaba de repartir. Yo no expreso mis sentimientos al terapeuta a quien me dio instancias de ella. Y cuando llegó el momento de hablar de su vida emocional, Gary concluyó: no sé lo que hablar, no sé de qué hablar. No tengo sentimientos intensos, ni positivos ni negativos. Pero ella no era la única en estar frustrada con el mutismo emocional de Gary, porque como le confió su terapeuta, era completamente incapaz de hablar abiertamente con nadie de sus sentimientos. Y el motivo fundamental de aquella incapacidad era, en primer lugar, con que ni siquiera sabía lo que sentía, lo único que sabía era que él no se enfadaba, era alguien sin tristezas, pero también sin alegrías. Como observó su terapeuta, la impasibilidad emocional convierte a la gente como Gary en personas Era alguien sin tristezas. Lo que sentía, lo único que sabía era que él se enfadaba. No, él no se enfadaba. Era alguien sin tristezas, pero también sin alegrías. Como observó su terapeuta, la impulsividad emocional convierte a la gente como Gary en personas sosas y blandas, personas que aburren a cualquiera. Es por ello que lo que sus esposas suelen aconsejarles, que aprendan un tratamiento psicológico. La monotonía emocional de Gary es un ejemplo de lo que psiquiatras denominan alexithymia. Del griego aún prefiero, que dedica negación lexis, que significa palabra ítmos, que significa emoción, la incapacidad para expresar con palabras sus propios sentimientos. En realidad, los alexímicos parecen carecer de todo tipo de sentimientos, aunque el hecho es que más que hablar de una ausencia de sentimientos, habría que hablar de una incapacidad de expresar las emociones. Los psicoanalistas fueron quienes primero advirtieron fueron los que primero admitieron la existencia de este tipo de personas refractorias al tratamiento, porque no proporcionaban sentimientos, fantasías ni sueños de ningún tipo, porque no aportaban en suma ninguna vida emocional interna acerca de la cual hablar. De los rasgos clínicos más sobresalientes de los alexímicos, con la dificultad para describir los sentimientos, tanto las
propios como los ajenos y un vocabulario emocional sumamente restringido. Es más, se trata de personas que hasta tienen dificultades para discriminar las emociones de las sensaciones corporales. Así que tal vez puedan decir que tienen mariposas en el estómago, palpitaciones, sudores y vértigos, pero son ciertamente incapaces de reconocer que lo que sienten es ansiedad. El término alextemia fue acuñado en 1972 por el Dr. Peter Peter Sifinios, un psiquiatra de Harvard, para referirse a un tipo de pacientes que dan la impresión de ser diferentes seres extraños que provienen de un mundo completamente distinto al nuestro. Seres extraños que provienen de un mundo completamente distinto al nuestro. Seres que viven en medio de una sociedad gobernada por los sentimientos. Los alexítimicos, por ejemplo, rara vez lloran, pero cuando lo hacen, sus lágrimas son copiosas y se quedan desconcertados. Así se les pregunta por el motivo de su llanto. Un paciente alexítica, por ejemplo, se les pregunta por el motivo de su llanto. Una paciente alexítica, por ejemplo, si les pregunta por el motivo de su llanto, una paciente alexímica, por ejemplo, quedó tan apesadumbrada después de haber visto una película de una mujer con 8 hijos que estaba muriéndose de cáncer, que aquella misma noche se despertó llorando cuando el terapeuta le sugirió que tal vez estuviera preocupada porque la película le recordaba a su propia madre, que por cierto también se hallaba a punto de morir de cáncer. La mujer se sintió mal. La mujer se sintió inmóvil, desconcertada. Y en silencio. Luego cuando el terapeuta le preguntó qué era lo que sentía, lo único que pudo articular fue que se sentía muy mal, y agregó que a pesar de las que pudo articular fue que se sentía muy mal, y agregó que a pesar de las que ganas de llorar que experimentaba, ignoraba cuál era el verdadero motivo de su llanto. Ese es precisamente el nudo del problema. No es que las alexímicos no sientan, sino que son incapaces de saber, y especialmente incapaces de poner en palabras lo que sienten. Se trata de personas que conocen de la habilidad fundamental de la inteligencia emocional, la conciencia y de nuevo mismo el conocimiento de lo que está sintiendo. En la conciencia de uno mismo,
las emociones, no, el de uno mismo, el conocimiento de estar sintiendo el mismo momento en las que las emociones bullen en su interior. Los alexímicos ni siquiera tienen una idea de qué están sintiendo, y en este sentido son un ejemplo que refuta claramente la creencia de que todos sabemos cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de cuáles son nuestros sentimientos. Llegan a ellos. Cuando lo hacen como un desconcertante enojo de tensiones, y como ocurría en el caso de la paciente que acabamos de mencionar, se siente muy mal, pero no puede decir exactamente qué tipo de mal es el que sienten. Esta función básica de sentimientos suele llevarles a quejarse de problemas clínicos difusos, a confundir el sufrimiento emocional con el dolor físico, una condición conocida en psiquiatría con el nombre de somatización, algo por cierto muy distinto a la enfermedad psicomática, en la que los problemas emocionales terminan originando auténticas complicaciones médicas. De hecho, gran parte del interés psiquiátrico en los alexímicos consiste en el reconocimiento de los pacientes que pueden que pueden al med- que, que acuden que acuden al médico en busca de ayuda, porque son sumamente proclives a la búsqueda infructuosa de un diagnóstico y de un tratamiento médico para lo que en realidad es un problema emocional. Aunque la causa de la aleximia todavía no es claramente establecida, el doctor Sifinios apunta a la posibilidad de que radique en una desconexión entre el parece coincidir perfectamente con lo que hemos visto con respecto al cerebro emocional. Según Safneos, aquellos pacientes a quienes, para evitarles de algún tipo de ataques graves, se ha seccionado esa conexión, terminan liberándose de sus síntomas, pero se convierten en personas parecidas a los extímicos, personas emocionalmente chatas, incapaces de poner sus sentimientos en palabras y súbitamente despojados de toda imaginación. En resumen, pues, que los círculos emocionales del cerebro pueden reaccionar a los sentimientos y hablar sobre ellos, y como él dice, Ernie Roth en su novela Childhood Sleep, sobre el poder del lenguaje, cuando puedas obtener palabras lo que sientes, de propiarás de ello. Ese precisamente es el dilema en el que se encuentran atrapado el alexémico, porque crecer de palabras para referirse a los sentimientos significa no poder apropiarse a ellos. Elogio de las sensaciones viscerales. Una operación quirúrgica extirpó por completo un tumor de leucemia. Inmediatamente detrás de la frente, un tumor del
tamaño de una naranja. Advirtieron un cambio tal de personalidad que les resultaba difícil reconocer que se trataba de la misma persona. Antes había sido un abogado de éxito, pero ahora se trataba de la misma persona. Había sido antes abogado de éxito, pero ahora ya no podía mantener su trabajo. Su esposa terminó por abandonarle. Dilapidó todos sus ahorros en inversiones improductivas y se vio obligado a vivir recluido en la habitación de huéspedes de casa de su hermano. Algo en Elliot resultaba desconcertante porque si bien intelectualmente seguía siendo tan brillante como siempre, malgastaba inútilmente el tiempo perdiéndose en los detalles más insignificantes, como si hubiera perdido toda sensación de prioridad, y los consejos no tenían el menor efecto sobre él, y le despedían sistémicamente a todos los trabajos. Los tests intelectuales no parecían encontrar nada extraño en sus facultades mentales, pero Elliot decidió visitar a un neurólogo con la esperanza de descubrir la existencia de algún problema neurológico que justificara su incapacidad, porque de no ser así, debía concluir lógicamente que su enfermedad era meramente exigente. Antonio Damasio, el neurólogo al que se consultó, se quedó completamente atónito ante el hecho de que, aunque la capacidad lógica, la memoria, la atención y otras habilidades cognitivas se hallaran ineptas, Elliot no parecía darse cuenta de sus sentimientos con respecto a lo que estaba ocurriendo. Podía hablar de los acontecimientos más trágicos de su vida con una ausencia completa de emociones, como si fuera un mero espectador de las pérdidas y los fracasos de su pasado, sin mostrar la menor razón, tristeza, frustración o enojo por la injusticia de la vida. Su propia tragedia parecía causarles tan poco sufrimiento. Hasta el mismo Damasio parecía más preocupado que él. Damasio llegó a la conclusión de que la causa de aquella ignorancia emocional había que buscarla en la intervención quirúrgica, ya que la extirpación del tumor cerebral debería haber afectado parcialmente a los lóbulos prefrontales. Efectivamente, la operación había seccionado algunas de las conexiones nerviosas existentes entre los centros de infección del cerebro emocional, en particular la amígdala y otras regiones adyacentes y las regiones pensantes del neocórtex. De este modo, su pensamiento se había convertido en una especie de ordenador completamente capaz de dar los pasos necesarios para tomar una decisión, pero absolutamente incapaz de asignar valores a cada una de las posibilidades alternativas. Todas las posibilidades que le ofrecía su mente resultaban así igualmente neutras.
Este razonamiento francamente desapasionado era una opinión de Damasio, el núcleo de los problemas de Eliot, ya que le falta la conciencia de sus propios sentimientos sobre las cosas, era precisamente lo que hacía defectuoso su proceso de razonamiento. Las facultades de Eliot se encontraban incluso de las decisiones más mínimas cuando Damasio trató de concertar un día y una hora para la próxima cita. Eliot se convirtió en un amasijo de deudas porque encontraba peros y contras para cada uno de los días, de las horas que le proponía Damasio, y no aceptaba elegir entre ninguna de ellas. Los motivos que deducía perdí. Aquella falta de conciencia de sus propios sentimientos era precisamente lo que le convertía en alguien completamente apático. Los sentimientos desempeñan un papel fundamental para navegar a través de la incesante corriente de las decisiones personales que la vida nos obliga a tomar. Es cierto que los sentimientos muy intensos pueden crear estragos en el razonamiento, pero también los que están falta de conciencia de los conocimientos puede ser absolutamente desastrosa, especialmente en aquellos casos en los que tenemos que sospechar cuidadosamente decisiones de las que en gran medida depende nuestro futuro, como la carrera que estudiaremos, la necesidad de mantener un trabajo estable, de arriesgarnos a cambiarlo por otro más interesante. Hasta aquí llegamos hoy del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Suscríbanse y luego vamos a seguir leyendo más. Chido, huevos.